Escúchenlo, chicos. Bienvenidos primero que todo, chicos, a una clase más de Instinto Bursátil, primera clase del tercer mes del año 2026. ¿Qué decir, chicos? ¿Qué nivel de año, verdad? Sin embargo, oremos, chicos. Es lo único que podemos hacer antes de volver a dar apertura a lo que nos comentaba Dani. ¿Listo? Pues por las vidas que se están perdiendo, posiblemente se sigan perdiendo por la decisión de unos líderes completamente desquiciados, porque esa es la única palabra que existe. Están locos, chicos, desquiciados, al límite, ¿vale? Ahora, por la parte de nuestro trabajo, pues chicos, este es nuestro trabajo, ¿sí? Exista volatilidad o no exista volatilidad, nuestro trabajo es interpretar los gráficos, determinar cuándo comprar y determinar cuándo vender, cuándo son buenas posibilidades. ¿Listo? Dani, nos comentabas entonces que estabas esperando un nuevo cierre de vela, ¿verdad? En las últimas sesiones, pero que ahora mismo está muy lejos, ¿cierto? Sí, exacto, Juli, exacto. Entonces, permíteme felicitarte, que eso era lo que quería hacer, para que todos los chicos también escuchen el buen trabajo y la evolución que llevas, amigo. Créeme que de la gran mayoría de los chicos y de las chicas del grupo, de una de las personas que más orgulloso me siento, porque ha sabido aguantar el proceso, porque ha mostrado resultados, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel psicológico, eres tú, amigo. Y te felicito, vas por muy buen camino. Si tú sigues así, Dani, te auguro un muy buen año a nivel del trading. Muchas gracias, Juli. Sí, estoy intentando hacer las cosas bien, seguir el plan y no apresurarme en operar. Menos es más, como decís muchas veces. Correcto, muy bien, Dani. ¿Por qué? Porque puede que, listo, entraste aquí a lo loco, ¿no? Incluso aquí, como si fuéramos el Dani o el Julián, o, sí, bueno, Andrés, eres nuevo todavía en esto, pero lo interesante de que te reúnas con nosotros es esto, de que tú no vas, es muy difícil, ojo, no imposible, pero es difícil que tú cometas estos errores que vamos a mencionar ahorita, ¿sí? Entrar de afán, entrar mal y que el precio se pueda regresar. ¿Listo? Por el contrario, ¿qué hacemos? La tercera estrategia de nuestra metodología, Esperar, nada. esperar. Exacto. Sí, nada lo traducimos a esperar, ¿no? Esperar. Esta es nuestra tercera metodología, chicos. Hay veces o en muchas ocasiones es mejor estar por fuera del mercado que desear estar por fuera del mercado. ¿Listo? Entonces, Dani, nuevamente te felicito, amigo. Muy buena decisión, muy buena psicología, muy buen manejo de la gestión del trading. ¿Listo? Sí, Juli, muchas gracias. No, y también teniendo en cuenta que apenas está iniciando el mes pasado fue positivo, entonces no hay Eh, afanes así, operar a la Ex- loca. exacto, sí, no hay afán. Apenas empezó el mes, con la bendición de Dios, va a ser un mes muy bueno. ¿Listo? Por lo menos a nivel del trabajo. ¿Listo? A nivel de la macro, la micro y la geopolítica, bueno, chicos, ya ven lo tenso que está la situación, ¿verdad? Hay riesgo de que este conflicto en Oriente Medio escale a otros países. Ya estamos viendo pronunciamientos de Francia, Reino Unido, Alemania. ¿Sí? Estamos viendo pronunciamientos de China, de Rusia, directamente a nivel militar. Entonces, lo que hablábamos en una de las últimas reuniones, ¿se acuerdan? Que no se nos haga extraño y recemos de todas maneras porque no sea así, pero que no nos coja con los pantalones abajo la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? O una guerra a mayor escala, ¿de acuerdo? Lo que va a generar mucha volatilidad en todos los activos, equipo. ¿Listo? Vamos a empezar hablando del dólar. Vamos a dejar a Wall Street para ahorita, ¿de acuerdo? Ya que pues no le hacemos trading, sí lo seguimos para saber cómo va la economía de la principal potencia y hasta dónde puede corregir y darnos una oportunidad de posicionarnos en algún ETF, ¿de acuerdo? O en las empresas, en las acciones individuales, llámese Amazon, Meta, Microsoft o las que nosotros sabemos a nivel de value investing que tienen mucho potencial de crecimiento futuro. ¿Listo? Suceda lo que suceda en el mundo,
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellas van hacia el futuro, apuntan al futuro. ¿Listo? Así se frene un poco más el futuro o cambie un poquito más. La tecnología hoy es el futuro. Hoy ya es la tecnología del futuro, pero mañana también seguirá siéndolo. ¿De acuerdo? Entonces es algo parecido a cuando se descubrió el petróleo. El petróleo en ese momento fue el futuro y al día de hoy también lo es. ¿Vale? Por eso es que los precios del petróleo arriba desde que empezó la jornada, hasta los $73. ¿En cuánto cerró la semana pasada? Cerró en 67. Tuvo un repunte de un 9% aproximadamente. Y se frena. Esto lo tienen bastante contenido por temas que ya vamos a comentar. ¿De acuerdo? Entonces, eso en referencia de los índices. Yo todavía no he encontrado un buen broker para poder tradearlos, entonces solamente les hago las ideas, ¿de acuerdo? Para que sigamos con la metodología. Bien, recuerden que hacer el análisis no es lo mismo que tradear. Bien, perfecto. Teniendo en cuenta eso, vámonos al que sí nos compete más, el señor dólar. ¿Qué habíamos dicho nosotros, chicos? Habíamos mencionado, siempre sin ánimo de tener la razón, simplemente basándonos en los datos actuales, en las probabilidades que existan en base a los escenarios que nosotros creamos y en la evolución de los mismos gráficos. ¿Listo? Habíamos mencionado, chicos, que si la escalada iba a más en Irán, el dólar podía repuntar como un activo refugio. ¿Sí? Como un activo de riesgo, al igual que el oro y la plata. Si ustedes estudian el comportamiento del dólar en conflictos bélicos, siempre suele ser positivo, ¿sí? A pesar de que hoy por hoy el principal protagonista de los ataques es y ha sido Estados Unidos. Ahí es donde entra la ley del sentimiento contrario o la psicología de masas, equipo, que es lo que explica Ray Dalio en uno de sus libros, ¿sí? Todo el mundo pensaría que están en contra de Estados Unidos, ¿no? Todos contra Estados Unidos es el malo, la economía de Estados Unidos también se está desacelerando, bien, el desempleo en Estados Unidos sigue alto, los tipos de interés no se reducen, la deuda de Estados Unidos es la más grande después de Japón, pero es que Estados Unidos es primera potencia del mundo y le debe a todo el mundo, ¿listo? Por lo tanto es una deuda más importante. ¿De acuerdo? No vamos a quitarle protagonismo a la de Japón, pero vamos a darle un poquito más de importancia a la de Estados Unidos. O sea, mejor dicho, Estados Unidos está en riesgo de caer en una guerra civil, puede llegar un impeachment de Trump, lo que provoque que este personaje, son ideas mías en esta ocasión, se atornille en el poder, ¿sí? Eh, poniendo en riesgo la democracia de Estados Unidos y llevando a la primera potencia del mundo a una dictadura, cosa que no ha experimentado Estados Unidos en su historia, ¿de acuerdo? Una dictadura. ¿Y por qué lo planteo? De pronto me dirán ustedes. Chicos, basta nomás ver lo que hizo con la decisión de la Corte Suprema. Dijo, me vale madres lo que diga la Corte Suprema y aquí el presidente soy yo. ¿Sí? Eso es lo que hace un dictador. ¿De acuerdo? Todavía no digamos que sea una dictadura Estados Unidos, pero estamos hablando de hacia dónde puede apuntar. ¿Vale? Sin embargo, el dólar es alcista. ¿Listo? Así se comporta el mercado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos nuestras tareas, van llevándonos o yéndonos a nuestra metodología, sabemos que lo primero que debemos revisar es el calendario, qué nos espera para esta semana. ¿Listo? Y así entender si esto es un impulso que favorece al dólar por el conflicto actual bélico o si simplemente puede ser algo parecido, o bueno, un cisne negro, algo de momento, pero que le pese más en el mediano plazo los datos macroeconómicos, o sea, la economía como tal de Estados Unidos y el dólar siga corrigiendo. ¿Por qué? Porque algo que no se nos puede olvidar a nosotros como especuladores, equipo, es que la tendencia del dólar en diario es bajista. ¿Hasta dónde puede llegar, chicos? Puede llegar hasta acá o incluso puede llegar hasta el mismo máximo. Nosotros ya sabemos que si no lo rompe, el precio seguirá siendo bajista. Pero miren el recorrido que todavía le queda al dólar para llegar a un máximo. Le queda un recorrido de 1,76%. ¿Cuánto ha subido desde que llegó al mínimo en enero? Un 3,10, un 3,21. ¿De acuerdo? Entonces, se vuelve a alinear el dólar con la estacionalidad, que era lo único que hacía como
la discrepancia, si se acuerdan, chicos, cuando lo hemos estado estudiando. Recuerden que todo esto lo estamos estudiando y lo hemos llevado en línea, ¿listo? Entonces, si tienen algún aporte o algo, chicos, levantan la mano y lo comentan, ¿de acuerdo? La única discrepancia que teníamos con el dólar era la estacionalidad, ¿no? Como esa única divergencia en la que decíamos todos los datos son negativos para el dólar desde que comenzó el de la inflación, la tasa de paro, todos esos datos eran negativos hacia el dólar, interpretando que la Reserva Federal tenía que reducir tipos de interés más rápido, o podía hacerlo, tenía margen para hacerlo. Bien, el gráfico comenzó a ser bajista en las temporalidades H4, H1. Bien, pero la estacionalidad del mes de febrero era alcista y así concluyó. Ahora, la estacionalidad del mes de marzo en los últimos 10 y 15 años también ha sido alcista, por lo menos en la primera quincena. Si lo vemos en 15 años, fue durante los primeros 15 días. Después cierra de todas maneras alcista, pero con una fuerte caída. O ha cerrado así en los últimos 15 años. En los últimos 10 años ha mantenido más la estructura alcista casi casi hasta la última semana del mes de marzo, prácticamente. ¿Sí? Si lo vemos de esa forma. ¿De acuerdo? Pero hay guerra. Esa es la diferencia entre la estacionalidad y en la actualidad. Hay guerra. Si este conflicto va a más, chicos, el dólar tiene posibilidades de subir más. ¿Por qué? Porque los precios de esta guerra es distinta. O bueno, no es distinta, es algo parecido a la de Ucrania cuando comenzó, pero es más de un nivel multiplicada por 10. ¿Por qué? Porque hay algo que se conoce como el estrecho de Hormuz. ¿Por qué les menciono todo esto, chicos? Porque es importante que lo conozcan, ¿de acuerdo? Es importante que lo entiendan para que ustedes no se vayan solamente, qué idiota, no se vayan solamente por, por los gráficos, ¿listo? Sino que tengan un contexto, un criterio, sepan exponer la situación, ¿vale, chicos? Yo quiero preparar a los mejores, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, este es la pequeña arma que tiene Irán. Por aquí pasa el 20 y 25% del petróleo y gas natural del mundo. Al cerrarse esta ruta, ¿sí? Los precios del petróleo y la energía en general, ¿qué van a hacer, chicos? Esto es una pregunta abierta para ver si han estado atentos. ¿Qué hizo el gas en Europa en solo la primera jornada de apertura? Solo hoy lunes. ¿Qué hizo el gas en Europa? ¿Subió? ¿Subió? ¿Cuánto, Andrés? No, la verdad, Juli, no miré cuánto, pero sí vi que subió. Listo. Dani, ¿tú qué dices? No, no, Juli, no sé, la verdad. Listo. Atentos a la información que se comparte, ¿listo? Subió un 25% en una jornada. Puede que listo, se normalice el mercado, ya vieron lo que está haciendo la plata, lo que está haciendo el oro, lo que está haciendo, bueno, el petróleo no. Sí, están barriendo primero a estas personas, a estos traders que suelen posicionarse de una aprovechando el momentum, pero entran tarde. ¿Listo? Nosotros, por el contrario, estamos esperando a que el mercado estructure y podamos intentar sumarnos. Bien, porque también cabe la posibilidad de que seamos barridos. Esperemos que no, porque la probabilidad de que el conflicto siga en aumento es alta. Listo, entonces ya por este lado los precios del gas, del petróleo y demás se disparan. Si los precios de la energía se disparan, ¿qué va a pasar con la inflación? También arriba. También arriba, correcto. Sube o se mantiene. O sube más o se mantiene en el nivel actual. Eso no le sirve a los bancos centrales. Si cumplen con su supuesta promesa de la inflación al 2%, ¿verdad? Bajar tipos de interés en estos momentos es una locura y es una mala idea. Bien, porque los precios se pueden reventar al alza, ¿vale? Y como los tipos de interés en Estados Unidos han estado altos por mucho tiempo, desacelerando la economía de Estados Unidos también por el tema arancelario, corren el riesgo de entrar en una estanflación. Y eso es lo peor que le puede suceder a un país o a una economía, porque los precios suben sin control, pero la economía del país, PIB, perdón, la economía del país no crece. Y con una deuda que sobrepasa los 30 trillones de dólares, chicos,
O sea, es el cóctel perfecto para la tormenta perfecta. Y eso me lleva a mi escenario y decir, el dólar tiene probabilidades de que en marzo, si el conflicto se extiende a más, sea alcista. Si el conflicto llega a su fin por cualquier razón, veríamos un escenario contrario. ¿Listo? Dependiendo de cómo concluya también. ¿Listo? Pero a Trump se le dijeron muchas veces, Irán no es Venezuela. ¿Sí? Y ya lo está demostrando. Es verdad, la inteligencia estadounidense es muy áspera, chicos. Haber asesinado al jefe supremo de Irán en un solo día tiene una inteligencia muy avanzada. Pero eso ha provocado la furia de Irán, ataques a Irak, ataques a Kuwait, ataques a Bahrein, ataques a Qatar, ataques a Omán, ataques a Arabia Saudí, ¿sí? Ataques, cierre del Golfo, ¿sí? Cierre del Estrecho de Hormuz, ¿listo? Cualquier buque que se acerca por estas zonas está siendo atacado, ¿listo? Los hutis de Yemen se encargan del canal de Bab el-Mandeb, donde también pasa el comercio, ¿sí? Donde pasa el 30% del comercio mundial, ¿sí? Lo que perjudica la economía de Egipto, de Sudán, de Eritrea, de Arabia Saudita, ¿listo? Mientras que Israel libra una guerra contra los Hezbollah en el Líbano, ¿sí? Contra los chiitas en Irak, contra la propia Irán, ¿de acuerdo? Y también contra los hutis de Yemen. Esto es una guerra regional, ¿sí? Por aquí también entra Turquía, entra Siria, eh, por ahí por los laditos, Afganistán, Pakistán también están en conflicto, ¿de acuerdo? Entonces ya es una guerra a más escala, chicos. Se afecta la economía. Si se afecta la economía, corrigen los mercados. Y el dólar, a ser una divisa, vuelvo y repito, de refugio, ¿de acuerdo? Y al ver los inversores que la Reserva Federal no va a poder reducir tipos de interés si la energía revienta y mantiene la inflación, se van al dólar. ¿Listo? ¿Y no crees que Trump ya tenía preparado todo esto desde hace rato? Por algo salvó, entre comillas, a Venezuela y tomó todo su petróleo. Bueno, puede que sí, pero sería algo difícil como especular, ¿no? Pero eso es un buen pensamiento, también es un buen escenario, ¿sí? ¿Por qué no? Si todos son intereses. ¿Sí ves? Por algo volaron los Nord Stream, por algo sacaron a Rusia del mercado europeo, del mercado energético de Europa. ¿Sí ves? Por eso sacaron, por algo sacaron a China y a Rusia del mercado energético venezolano. ¿Sí? Por eso quieren acabar con la supuesta amenaza que representa Cuba, ya que Cuba está ahí a puertas de Estados Unidos. Puede ser, Dani. Bien. Pero vamos viendo qué pasa. Especular en estos momentos, chicos, con la guerra o con la geopolítica es igual que cuando yo les digo a ustedes que especular cuando la conferencia de Powell es imposible, porque cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Lo que está descontado es lo que está pasando ahora mismo y lo que puede suceder si el conflicto se extiende, ¿bien? Pero de ahí a que nosotros podemos especular de que Trump o que Netanyahu lo hicieron por esto o esta u otra razones, razones pueden tener muchas, pero en ese sentido es difícil, ¿sí ves? Decir por qué lo hicieron, qué van a hacer, ¿vale? Entonces, pues, nosotros, yo, por ejemplo, aconsejaría que nos podemos apegar más, digamos, a este tipo de escenarios, ¿sí ves? Así, lo que puede suceder y lo que nos van mostrando los gráficos. Yo por eso quería esperar la apertura del mercado, porque miren chicos, por ejemplo, ¿se acuerdan que Irán e Israel comenzaron una guerra en el año pasado que fue la guerra de los 12 días, ¿verdad? Que fueron cuando se empezaron a lanzar cohetes y todo. Bien, eso fue más o menos por aquí. A ver, vamos a verlo con exactitud para poderles mostrar un ejemplo de que los gráficos o los activos son los que nos demuestran, de cierta manera, la realidad de lo que está pasando, ¿listo? Y a veces se desconectan totalmente de la realidad. Ya les voy a mostrar un ejemplo también, ¿listo? Entonces, guerra de los 12 días. Listo. Cuando comenzó?
el 13 y el 24 de junio. Listo. Fíjense en esto. La guerra de los 12 días comienza acá, el viernes. Incluso fue el sábado que atacaron los israelíes. ¿Sí? Boom, 13 de junio. El petróleo se dispara un 11,22%. Incluso tuvo una escalada más o mayor de la que tuvo este fin de semana o ahorita el domingo. Ahí se frena el precio. Alcanza un nuevo máximo, pero nosotros ya sabemos que solamente son máximos instantáneos. ¿Ven? Esto no es una verdadera ruptura. Y el 23 de junio el petróleo, boom, se derrite. Un menos 12,61%. ¿Por qué? Porque se acabó el conflicto. ¿Listo? Y allá en adelante, ¿qué teníamos nosotros estructuralmente? En ese momento era un gráfico de todas formas alcista. ¿Sí? Hasta que el mismo gráfico fue el que se encargó en esa jornada de mostrarnos que el conflicto había acabado. ¿Ven? Y de ahí en adelante, ¿qué hizo el petróleo? Estructuras bajistas. Bajistas, bajistas, bajistas. Se acabó el conflicto. Listo. Ahora mismo vamos a ver la actualidad del precio con el conflicto actual que es mucho más grande. ¿Por qué, chicos? ¿Cuál es la diferencia? Que en este periodo los ataques se hicieron únicamente entre Irán e Israel, pero ahora mismo Irán ha atacado a todos los países del Golfo Pérsico, chicos, a todos. Ni siquiera dejó a Dubái tranquilo. Cuando yo vi el ataque de Dubái dije, uy, esto es serio. Atacar a Dubái es como atacar a Suiza, muchachos. Bien, ¿vale? Entonces ya es un conflicto más serio, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el petróleo? El petróleo igual, cierre de mercado y revienta al alza un 9,1, un 9,21. ¿Ven que fue más bajo que cuando comenzó la guerra, el conflicto anterior? Sin embargo, el petróleo se ha mantenido, ¿listo? Se ha mantenido. Y en estructuras del corto plazo, miren, incluso ya nos hizo un máximo del mediano plazo, temporalidad H4, ¿verdad? Si el precio se mantiene por encima de los $69 por barril y logra romper los 72, chicos, el mercado está nervioso y se cree el conflicto a mayor plazo. Si el mercado empieza a posicionarse, claro está que cabe la posibilidad de que venga a cerrar este gap, eso también hay que considerarlo, listo, que venga a cerrar este hueco, este espacio que dejó, bien, y vuelva a repuntar. Pero como nosotros hemos estudiado nuestra metodología, en un momento así tan importante a nivel histórico y a nivel bélico, que algo tan de peso y protagonismo como es el petróleo en esta región del mundo comience a dejarse vencer por los vendedores, es porque el conflicto se puede apaciguar y el mercado se lo empieza a creer. Y como está el tema de las primas de riesgo, véanse el material que yo les comparto, chicos, para que entiendan bien que una prima de riesgo es algo parecido a un seguro, ¿sí? Que pagan los inversores. ¿De acuerdo? Y la prima de riesgo está todavía por los $80 por barril. O sea que toda esta subida que estamos experimentando ahora mismo ya la tenían descontada los inversores. El conflicto estaba descontado de cierta manera. Por eso Wall Street puede que esté subiendo ahorita, porque el conflicto estaba descontado. Pero si a Wall Street en las siguientes jornadas le llegase a empezar a pesar y a caer nuevamente, entraríamos que el conflicto es serio. ¿Listo? Por el momento, el petróleo aguanta. Y por el momento, el dólar también aguanta. Confirma estructuras alcistas. ¿De acuerdo? Ahora sí, vámonos al calendario. ¿De acuerdo? ¿O tienen alguna pregunta hasta el momento, chicos? No, Juli, todo claro. Listo.
Andrés, No, perfecto. Juli, todo claro, disculpa. Listo, dale, no te preocupes. Bien, chicos, ¿qué tenemos para esta semana? Miren, hoy hubieron PMIs, ¿sí? Hoy hubieron PMIs, PMI manufacturero, incluso hubieron PMI en la zona europea. eh, Se quedaron igual, sí, están en expansión, pero no hubo crecimiento. Estados Unidos, manufactura, mes de febrero, el 51,2 esperaban que se quedaran en el 51,2 subieron a 51,6 les fue bien en el mes de febrero, ¿sí? Del ISM, estos son encuestas, ¿listo? Del 52,6 esperaba que cayeran al 51,7 cayeron a 52,4 cayeron menos de lo esperado, ¿listo? Buen dato. Índice ISM de empleo en el sector manufacturero. De 48,1 esperaban un ascenso a 48,3 subieron a 48,8. El empleo manufacturero o en la manufactura durante el mes de febrero en Estados Unidos fue positivo. ¿Listo? La economía real. Otro factor por lo que los índices estén repuntando, ¿vale? Listo. Esto sí es lo que debería apoyar los gráficos, la economía real. ¿De acuerdo? Bien. Mientras que el índice de precios del sector manufacturero, lo que podríamos medir también como un termómetro de la inflación en este sector, de 59,0 esperaban un aumento a 60,6 subieron a 70,5 los precios en el sector manufacturero. ¿Listo? Bien, datos positivos para el dólar americano y para Wall Street en la jornada de hoy, a pesar de que hay guerra. ¿Listo? Miren el Dow Jones, ¿sí? Que es el más beneficiado por este índice. ¿Por qué las tecnológicas no? Si se hacen la pregunta, porque recuerden que, chicos, es que esto es un mundo muy amplio. Em, en las inversiones hay carteras, ¿de acuerdo? Y los inversores hacen transiciones, pasan su dinero de un sector a otro. Y hoy por hoy las tecnológicas, a pesar de los buenos resultados que ofreció Nvidia la semana pasada, Nvidia es un monstruo, chicos. Nvidia vende miles de millones de dólares. Es increíble. ¿Sí? Pero hay desconfianza en lo que la inteligencia artificial se refiere. ¿Vale? Por eso las tecnológicas están estancadas. El SP sube porque el Dow sube. ¿Listo? O porque los sectores ahorita de ese entorno también están favorecidos, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, Juli. No, Juli, Vale. Listo, chicos, disculpame. Perfecto. Muy bien. Entonces, el dólar, ¿verdad? El dólar es alcista ahorita en el corto y en el mediano plazo. Y en el mediano plazo, ¿verdad? Bien, entonces chicos, a nosotros qué nos interesa. Díganmelo, díganmelo, ¿cuáles son las máximas de instinto bursátil? en el área de, en el área de trabajo, No. Si el mercado está subiendo, ¿qué nos interesa a nosotros? a comprar. Correcto. Eso es todo. Eso es todo, chicos. Por eso es que mi interés es que ustedes entiendan bien las estructuras, los fractales. Porque cuando yo los pase a ustedes a clase, o ustedes mismos me quieran mostrar un gráfico, ustedes ya sepan cuál es la tendencia y basados en el conocimiento, basándose en que ya saben cuál es la tendencia, ¿qué les va a interesar buscar? Las benditas compras, ¿verdad, chicos? Así es, muchachos. El mercado es un cabrón. Yo anoche pensaba, al mercado haciendo backtesting. Haciendo el backtesting. ¿Al mercado le gusta jugar con las emociones? Ah, pues entonces yo también me voy a acostumbrar a jugar con el mercado. Y si quiere subir, me voy con usted. Y si quiere bajar, también me voy con usted. ¿Sí? Y me quito esa bendita ansiedad encima de qué hago, qué hago, qué va a hacer el mercado. ¿Será que va a subir? ¿Será que va a bajar? Dios mío, yo estoy nervioso. No. Boom.
Dijo Andrés, ¿qué vamos a esperar ahora? Que se cree el máximo para poder determinar nuestra área de trabajo. Eso es lo único que podemos esperar con el dólar americano. La estructura del mediano plazo es bajista. Los datos de hoy fueron positivos. ¿Qué más le espera a los Estados Unidos de América? Esta semana tenemos declaraciones de los miembros del FOMC, reservas semanales de crudo. Vamos a ver si hay menores reservas, si hay menores reservas de petróleo en Estados Unidos, el petróleo va a seguir subiendo. Porque hoy por hoy Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Y si el principal productor de petróleo del mundo tiene menos reservas de crudo ahorita en una guerra que está perjudicando la región petrolera del mundo, el petróleo va a seguir subiendo. ¿Sí? Si aumentan las reservas de petróleo, eso puede ser un- algo que contenga a los precios del mismo, a los precios del crudo, e incluso los puede hacer corregir. ¿Listo? Teniendo en cuenta que Arabia Saudí, chicos, y la OPEP dijeron que van a aumentar su producción. Entonces, ese es otro de los factores por los que el petróleo no está así. Sí, chicos, porque hay factores que lo frenan. ¿Sí? Porque les digo que es importante entender de todo un poquito. Pero no se preocupen, chicos, para eso estamos. Bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Miércoles. PMI de servicios. Recuerden que la economía estadounidense, hoy por hoy, el 70% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos subyace en los servicios. Por lo tanto, va a ser más importante este dato que el que obtuvimos hoy. ¿Qué se espera? Que en todos quede igual, con la excepción del no manufacturero del ISM de 53,8 a 53,5. ¿Listo? Noticias mixtas para Wall Street y para el dólar americano. Jueves. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Se espera un aumento. Este dato es negativo para el dólar americano porque recuerden que si el desempleo también se les va de las manos a la Reserva Federal, tendrán que reducir tipos de interés. Y chicos, vuelve y juega lo que vimos al principio de la clase. Es el cóctel para la tormenta perfecta. ¿Sí? ¿Vale? Costes sin ser catastrofista ni nada, son datos. Puede que suceda lo contrario. ¿Listo? Vale. Perfecto. Productividad no agrícola. Listo. Este va a ser el más importante del jueves. Ah, y las renovaciones. ¿Listo? No tenemos forecast, pero podemos ver el histórico. ¿De acuerdo? Balanza comercial. Esto sí es importante. Vamos a ver si Estados Unidos sí está siendo capaz, por lo menos hasta que la Corte Suprema le declaró ilegales los aranceles, de cubrir su déficit fiscal, o perdón, su déficit comercial con los aranceles, o si por fin están vendiendo más de lo que están comprando. Importante. Este va a ser importante. Importante, importante, importante. Y por último, viernes. Madre mía, Dios mío, yo pensé que iba a ser una semana tranquila. Eh, Tasa de desempleo. ¿Listo? Nóminas no agrícolas. De 130.000 se espera. Esto es un dato pésimo para el dólar americano, chicos. Este también. De 172.000 se espera una creación de 70.000. Vamos a revisar el histórico en estos datos. A ver cómo vienen. Ok, miren, vienen de 37.000. La última jornada que fue la que yo dije, uy, Dios mío, ¿qué le pasó a Estados Unidos? ¿En qué momento? ¿No? ¡Boom! 172.000, que fue lo que generó este movimiento. ¿Se acuerdan? ¡Boom! Y por acá salió la inflación. ¿Sí se acuerdan? Bien. De 172.000 se espera una creación de 70.000, menor a lo que viene, pero en línea, listo, con crecimiento. ¿De acuerdo? Si se cumple la previsión, chicos, dólar fuerte. Si por alguna razón esto sale más bajo de lo esperado, dólar débil. Porque esto fue una excepción, chicos. ¿Sí? Miren, la última vez que se crearon 209.000 empleos fue en abril del año pasado. Y de ahí en adelante se comenzó a reducir. Si Estados Unidos muestra resiliencia en el sector agrícola,
¿sí? O sea, en el sector laboral, el dólar va a repuntar duro. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal no va a reducir tipos de interés, chicos, menos con un conflicto como el que estamos experimentando ahora mismo, ¿vale? Entonces, tópico de la semana, equipo, los datos laborales del viernes. O sea, ojito para el repunte que estamos viendo con el dólar de todas formas. ¿Listo? Porque a pesar que hay guerra, todavía hay datos. Y nosotros no podemos perder el foco de esos datos. ¿Listo? Entonces puede ser compra con el rumor y preparémonos para la noticia el viernes. ¿Listo? ¿Qué pista nos puede dar de qué manera o cómo nos puede ir mostrando, cómo nos pueden ir mostrando los datos? eh, ¿De qué manera va a salir la tasa de desempleo el viernes? Con las nuevas y las renovaciones en subsidios de desempleo de Estados Unidos. ¿Listo, equipo? Bien. Listo, listo. Se pueden dar cuenta, chicos, de que esto es un trabajo, carajo. ¿Sí? Hay que hacer muchas cosas para poder tener buenos resultados, muchachos. ¿De acuerdo? Y equipo, antes de que me deje entonces el primer Zoom, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya les envío el siguiente para que entonces hagamos el seguimiento al mercado. ¿Qué oportunidades podemos tener para las siguientes jornadas? ¿Cómo pueden desarrollarse los gráficos teniendo en cuenta los datos que esperamos para esta misma semana? Viendo cómo está evolucionando el conflicto actual en Oriente Medio, ¿de acuerdo? Y bueno, practicar un ratico. ¿Listo, chicos? Vamos a dejar este primer Zoom como la parte de apertura de mercado y teoría económica y creación de escenarios a nivel de calendario. ¿Listo, chicos? Listo, Juli, de una. Eso, muchachos. Nos vemos en un ratico. Dale, Juli, gracias.